desastres naturales. Y nosotros hemos dado un nombre para el contenido teórico que está en relación al programa. Tenemos un programa a nivel nacional que justamente identifica factores de riesgo y planifica, ¿no?, con anticipación la prevención de riesgos. Y para esto hemos utilizado la bibliografía de base de este autor, que es Epidemiología de los Desastres Naturales, y les hemos seleccionado un pequeño capítulo que titula Gestión de riesgos en emergencias y desastres naturales. Los que deseen, para comprender mejor, para interiorizarse de qué se trata esto, aquí les estoy dejando un enlace que me gustaría que vean, porque está todo la clase en forma muy resumida en unos 10 minutos, ¿ya? Entonces, ese es el material que hemos seleccionado. Este es un tema que en el segundo año en saneamiento ambiental hemos hablado muy poco de desastres naturales. Si recuerdan, habíamos visto el sobrecalentamiento, el efecto invernadero, la lluvia ácida, que son amenazas que en un momento estas amenazas van a poner en riesgo de la vida de las personas, ¿ya? En este sentido, nosotros como docentes consideramos que un médico general debe conocer conceptos muy simples para tener una idea muy global y general, porque no van a ser expertos en atención de desastres, pero sí vamos a ver los efectos de un desastre, como ser, si hubiera una riada, ahogados, ¿no? Muchos efectos a consecuencia de un tipo de desastre específico. Entonces, algunos conceptos sí debemos conocerlos. Y para esto vamos a hablar qué significa la palabra gestión de riesgo, y vamos a aprender 3 conceptos: riesgo, amenaza y vulnerabilidad. La presencia vulnerable. Si yo vivo, por ejemplo, en la zona de Tiquipaya, donde ha ocurrido un deslave por el desbordamiento de un río y nos ha inundado de lodo, si yo vivo en la planicie y las alturas y el río está casi cerca a mi vivienda, en época de lluvia siempre va a haber un riesgo, una amenaza y vulnerabilidad, ¿ya? Entonces vamos a aprender estos conceptos. Como contextualización, no entra esto al examen, pero tenemos que ver, esta foto les es familiar. El 2017 hubo una inundación en el mes de enero en el trópico de Bolivia, y estoy hablando sobre todo de Beni. Pueden ver, Beni tiene unas características topográficas, geográficas de la región, que es un llano, una llanura, una planicie. Entonces, en época de lluvia, como no existe el desfogue de las aguas y se van estancando, esto es lo que ocurre, una inundación, ¿no? Y todos podemos ver, miren, si ocurre, por ejemplo, esto en la madrugada, donde todos están durmiendo, obviamente que va a poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, en Bolivia, nuestras zonas geográficas hacen en algunos contextos, valga la redundancia, geográficos, por la presencia de los aspectos que les hacen más vulnerable a algunas regiones. Y a esto se suma la diversidad climática, dice aquí. Claro, esta diversidad climática, la constante lluvia en la época de lluvia o las heladas van a hacer que constituya un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que nuestro país es tan rico en cultura, pero también es tan rico en topografía,
que la zona de los llanos frecuentemente va a haber inundaciones, los incendios forestales, como que tenemos ahora, sequías, en la zona subandina, inundaciones, deslizamientos, actividad sísmica, y en la zona occidental, donde es el altiplano boliviano, vamos a tener constantemente heladas, lluvia, granizo, sequías, deslizamiento y actividad volcánica. Lo que está en negrilla es lo que ha sido reportado constantemente. Y este desastre natural va a incidir en la economía de la población. ¿Ya? Va a incidir de forma directa e indirecta. Y tenemos aquí un ejemplo. La inundación constituye un fenómeno natural, ¿ya? Que se presenta con mayor periodicidad en ciertas épocas del año. Y conocemos en las épocas del verano, por ejemplo, ¿no? Y es mayor en algunas zonas en las cuales emiten alerta naranja. A esto ha contribuido a las zonas geográficas la densidad poblacional. Vamos a poner un ejemplo. Tiquipaya, ¿no? La mancha urbana se ha extendido y igual en la zona sur, en el cerro, se ha extendido la mancha urbana y la deforestación y la tala de los árboles ha hecho entonces que los ríos han buscado su camino u otro camino y es que eso que ha originado el desbordamiento y el deslave, ¿ya? Entonces a esto contribuye a las características climatológicas y topográficas el asentamiento humano irregular, sin autorización. Muy bien, aquí tengo la misma foto, recordarán lo que ha ocurrido, esa desgracia en Tiquipaya, ¿no? ¿Qué hemos hecho ahora? El gobierno no ha hecho absolutamente nada, seguimos igual. Y esto es en el oriente boliviano, que constantemente el trópico de Cochabamba también, ¿no? Los deslaves continuos en la zona del Alto de La Paz, ¿ya? El deslizamiento de tierras, porque también las personas han construido sus domicilios de forma irregular en zonas donde no están autorizados. Los incendios forestales hemos tenido hace 4 años el incendio más grande forestal de la Chiquitanía, que son desastres naturales, ¿no? La sequía también es otro desastre natural y la pérdida económica y la desertización y la deforestación contribuyen entonces a estos desastres naturales. Y a esto entonces habíamos visto que el cambio climático va a contribuir también a todos estos cambios climatológicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué había sido un desastre? Entonces le voy a pedir, por favor, a Mariana Huanca. Buenas noches, Mariana. Si puedes leer, por favor, ¿qué había sido un desastre? Buenas noches, doctora. Buenas noches. El término desastre hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por fenómenos como los terremotos, inundaciones. Este término se diferencia en dos: fenómenos naturales y desastre natural. También hay desastres que pueden ser ocasionados por actividades humanas que alteran el medio ambiente. Los desastres naturales son causados por fenómenos naturales como el viento o la lluvia, cuando superan un límite de normalidad. Ya, aquí tenemos entonces, ¿está claro para ti este concepto? Sí, doctora. Ya, entonces, la palabra desastre, el término desastre, es pérdida humana, material, que está ocasionado por fenómenos naturales, ¿ya? Y este fenómeno natural va a ocasionar entonces un desastre, ¿ya? Causa, efecto. Vamos a ver ahora. Aquí tengo un listado, ¿ya? Los que han visto esta película pueden darse cuenta más o menos de qué tipo de desastre natural estamos hablando. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién ha visto esta película? Es un documental de una historia verídica. De este listado, ¿a cuál de ellos pertenecerá? ¿Alguien ha visto esta película?
Era un tsunami, doctora. ¿Ya? A ver, en esta tabla, a ver, ¿puedes identificar? Es un fenómeno atmosférico. ¿Ya? ¿Y sería un tsunami? ¿Está en el fenómeno atmosférico tsunami? No, doctora. ¿Dónde había estado? Sísmicos. Sísmicos, ¿ya? Entonces, miren, solamente para que comprendan, no vamos a preguntar esto, ¿ya? Solamente para que comprendan. Entonces, fíjense, caramba, hasta estos fenómenos naturales y estos desastres naturales tienen una clasificación, ¿no? Felizmente, de acuerdo a la zona donde vivimos, los desastres van a presentarse por efecto natural. No vivimos en zonas volcánicas, no tenemos mar, pero sí tenemos, ¿no? No tenemos océano, nada, pero sí tenemos otro tipo de fenómenos naturales que son peligrosos y que van a producir desastres. ¿Qué es un desastre? Una pérdida, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos estos fenómenos naturales son aquellos potencialmente peligrosos que puede haber de este listado son mayor de acuerdo al lugar donde uno vive, ¿ya? Hay lugares que... Ahora, ¿qué había sido la palabra peligro? ¿Será diferente al concepto de desastre? A ver, por favor, puedes leer, Ángela Carrasco, buenas noches. ¿Qué había sido un peligro? Buenas noches, doctora. El peligro es un fenómeno de origen natural o antrópico potencialmente perjudicial que puede causar la pérdida de vidas, daños materiales, interrupción de la actividad socioeconómica o degradación del medio ambiente. El nivel de peligro depende de la intensidad, localización, área de impacto, duración y el periodo de retorno del fenómeno peligroso. Ya. En Bolivia, ¿será que tenemos zonas en la cual constituyen de más peligrosas que otras? No hablaremos de Bolivia, hablaremos de nuestra región, Cochabamba. ¿Será que existen zonas así como esta? ¿Las pueden nombrar? Doctora, tal vez el sillar. Ya, es una zona de peligro constante, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces el desastre? Ya sabemos qué es. ¿Cuál sería el efecto natural? A ver, te voy a poner esto. El fenómeno natural, ¿cuál sería? Otros riesgos geológicos, hidrológicos. Avalanchas tenemos, ¿será? O deslizamiento de rocas y suelo. Deslizamiento, doctor. El deslizamiento constante, ¿no? Entonces, fíjense, es un riesgo geológico. Geológico, es la ubicación. Y todo el tiempo, y en la época de lluvia, es peor el deslizamiento. Y tenemos constantemente muertes, ¿no? Entonces, si constituye un riesgo geológico, ¿por qué no buscamos otro camino alternativo? ¿No? Eso es lo que debería trabajar el Ministerio de Defensa Civil en coordinación con otros. Miren, entonces, como médicos, nosotros vamos a aprender qué es riesgo, vulnerabilidad y amenaza. ¿Y qué había sido emergencia? Entonces, es un estado de daños sobre la vida que va a afectar el patrimonio y el medio ambiente que está ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural. Esa es una emergencia. ¿Ya? Misque, la inundación se ha desbordado, Misque. Las heladas, tiene un nombre, es en nuestras alturas de Cochabamba. No me acuerdo cómo se llama este lugar, Chaya, si no me equivoco, ¿ya? En la altura, completamente todo el tiempo. Cuando hay época de nevada, esto es lo que ocurre. Entonces, emergencia, porque no es la pérdida de vidas humanas solamente, es pérdida de vida animal y se ha perdido el patrimonio y ha dañado el medio ambiente.
Entonces, las zonas de cultivo, cuando hay este tipo de desastre, están completamente perdidas, afectan todas las zonas, ¿ya? Ahora, muy bien, nos vamos a enfocar entonces, ya sabemos que un efecto natural, ¿no?, puede originar un desastre, ¿ya? Y este desastre, en algunos casos, va a ser de forma súbita, ¿no? No nos avisan. Sí tenemos sistemas de vigilancia, aquí, ¿cómo se llama este centro? Oh, no me acuerdo, donde hacen la vigilancia de la temperatura, de si va a haber inundaciones y nos dan alertas de tipo de colores, etcétera, ¿no? En base al monitoreo constante. Pero tenemos que saber esto, ya hemos visto que es pérdida humana y patrimonio. El desastre es la alteración en forma súbita a las personas, su medio ambiente, sus bienes causados por factores originados de tipo antrópico. Vamos a ver qué significa antrópico o natural, ya sabemos. Y que demandan una inmediata acción de las autoridades, no solamente sanitarias. Ese desastre es considerado, ha ocurrido un desastre en la zona de, vamos a ver, del Chapare tropical, ¿listo? Cuando excede la capacidad de respuesta y demanda ayuda externa a nivel nacional o internacional. ¿Cuántos desastres no hemos tenido aquí en nuestro departamento? Muchos, ¿no? Entonces, de toda esa tabla que habíamos visto anteriormente, aquí tenemos los más frecuentes. Avalanchas, olas de calor, lo que estamos sufriendo ahora en estos días aquí en nuestro cercado, el corrimiento de tierra, que es el deslizamiento, enfermedades a causa de esto, cólera, por ejemplo, fiebre amarilla, dengue en época de verano, las erupciones volcánicas, frío, granizo, hambruna, también es un desastre, huracán, incendio y todo esto que viene aquí es el estado. Esos constituyen un desastre. Esta foto es del Haití, del terremoto de Haití, y esta otra foto es del tsunami de Japón. Si ustedes me preguntan cuál se ha levantado primero, en menos de 6 meses han vuelto a reconstruir. Haití hasta el día de hoy sigue igual, ¿ya? No vamos a ver esto, pero fíjense, aquí tengo un mapa, también hay un mapa epidemiológico de los desastres naturales. Ojo, entonces no solamente se puede hacer mapeo para enfermedades, sino por eso se trata de epidemiología de los desastres naturales. No vamos a ver más. Vemos, pero las víctimas mortales, vemos, aquí está el terremoto de Haití del 2010, estamos hablando ya 11 años más o menos, sigue igual, aquí tenemos otros lugares, y hay más, ¿no? Y de Japón, que ocurrió después, el 2011, a los 6 meses ya se levantaron. Esto se puede hacer entonces un mapeo de todo lo que ocurre en los desastres naturales a nivel mundial. Aquí tenemos otro desde el 2005 por países, no vamos a incidir. Y aquí tengo otro, miren, eventos de desastres más grandes. Y vamos a ver aquí de San Francisco, ¿quién no conoce? La inundación de China, incendios forestales, el bombardeo atómico de Hiroshima, Nagasaki también fue un desastre. Los terremotos de la Unión Soviética, el ciclón de Pakistán, el accidente termonuclear de Chernobyl. O sea, que no solamente, cuando decía atrópicas, también se debe, ¿no?, a las que han ocasionado por efecto del hombre. Y aquí tenemos entonces el accidente nuclear y tenemos el bombardeo atómico, ¿no? Esto, miren, muchos han escuchado hablar seguramente, en el año 1994, el genocidio de Ruanda también ha sido un desastre, en la cual 2 poblaciones, los Hutus y los Tutsis, ¿no? Ha habido una noche, se han levantado y los han masacrado, un genocidio total.
por culturas, por problemas territoriales, etc. ¿Ya? Ha sido el peor genocidio. Podemos hablar del genocidio también en la época de Hitler, ¿no es cierto? Tantas cosas. Eso es un desastre. Y con esto quiero que entiendan que no solamente se debe a problemas de efectos naturales, ¿ya? Cochabamba, también en la sala situacional, tenemos un mapa de desastres naturales, ¿ya? Está pintado en colores, zonas de alto riesgo, ¿ya? Tenemos incendios forestales, siempre, ¿no? Las granizadas, miren, sequía, inundaciones, ha habido el terremoto de Aikile, ¿ya? Conflictos sociales continuamente, deslizamientos, ahí están, y amenaza de radiación nuclear. Me dirán por qué, porque tenemos una fábrica cerca a Bulo Bulo, donde hay una planta de radiación, ¿ya? Entonces, esto es al 2019, si tendríamos que actualizar, ha ido aumentando. Entonces, por provincias. Yo voy a ver el número 2. No, esto quiero ver. El número 3, si no me equivoco, 3, sequía. Vamos a ver, Pasorapa, ¿ya? Los municipios más pobres. Hay un en Bolívar, el número 45. No veo bien, ni con lentes. Aquí está, ¿ya? Donde hay granizadas y heladas, todo. Entonces, así como Cochabamba tiene sus valles y tiene zona tropical, también tiene su parte altiplánica. Eso es. Se hizo una encuesta sobre los desastres y esta fue una respuesta que se pudo evidenciar, que el 99% está preparada la población, no estamos preparados. No sabemos, mismo en la Facultad de Medicina, si el 5º piso ocurriera algún desastre, no hay zonas de salida, no sabríamos qué hacer, ¿no? ¿Qué influencia cree usted que es la que causa más daños después de un desastre natural? El 40% ha respondido como efectos psicológicos. Si nosotros volvemos a hacer la encuesta a la zona y nos trasladamos a la zona de Tiquipaya, probablemente vamos a tener datos más verídicos. Muy bien. Desde aquí empezamos para el examen. Concepto de gestión de riesgo. Y no quiero que aprendan de memoria. No preguntamos de memoria. Vamos a analizar conmigo, ¿ya? ¿Hay alguno del SAR aquí en el grupo? ¿Algún miembro activo del SAR? El año pasado tenía, el anteaño pasado también, y fue fácil para mí. ¿Hola? Inicial, doctora. Eres inicial. Bueno, ¿les han dado en la capacitación, les han hablado de desastres naturales? Aún no llegamos en ese tema, pero sí poco a poco lo estamos abordando, sobre Ya. todo en ¿Qué rescate. es lo primero que les han enseñado? El cómo actuar, doctora, sobre todo en los últimos incendios y el cómo actuar, cómo prevenirlos. Ya, muy bien. Incluso Ahora quiero que leas entonces esta diapositiva. Atiendan. ¿Qué es gestión de riesgo? Vamos. La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Los desastres no son más que la materialización de unas condiciones de riesgo existentes, las cuales dependen no solo de la posibilidad de que se presenten eventos adversos o fenómenos intensos, sino también de que existan condiciones de vulnerabilidad, que son los agentes que favorecen o facilitan las manifestaciones del desastre ante la presencia de los fenómenos. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, aquí hay 3 tipos de situaciones. Aparece un desastre. La palabra gestión significa, es un proceso de planificación, pero antes de la planificación, como la investigación. Identificamos en terreno, vemos la magnitud, analizamos, miren, aquí estamos analizando con este grupo,
cuantificamos las pérdidas y efectos secundarios que puede tener. Entonces, se identifica el problema, se analiza y se cuantifica. Y esto se trabaja en un equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Se identifica, se analiza y se cuantifica. Para poder planificar acciones preventivas después de ese desastre. Correctivas, dice. No hay agua potable, entonces hay que dar solución de qué va la población, cómo va a consumir. Si consume agua contaminada, se va a enfermar. Preventivas, correctivas y reductivas al riesgo. Esa es una gestión de riesgo. Identificar, analizar, cuantificar para poder solucionar, para poder prevenir, para poder corregir y para poder reducir el riesgo del desastre. ¿Ya? Eso es. Se trabaja en equipos multidisciplinarios. Para hablar de esto, identificar, planificar todo esto, existe un ciclo de gestión de riesgo. Aquí yo tengo el evento, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí está el evento, la respuesta rápida, la rehabilitación, la reconstrucción, prevención, mitigación, preparación y otra vez hay que estar en situación de alerta porque puede ser que continúe ese desastre, lo que pasa en Tiquipay, ¿ya? Entonces vamos a ir conmigo. Todas son palabras claves. Hay un evento de desastre, tenemos que dar respuesta inmediata. Identificamos, ¿no es cierto? Hemos visto, analizamos para después iniciar la rehabilitación, la reconstrucción, la prevención, mitigación, preparación y alerta. Eso es un ciclo continuo, no va a parar, es un ciclo continuo. Esa es la gestión de riesgo. Pero ¿qué tenemos que hacer los médicos? Me dirán. Un médico, pero que tiene especialidad en gestión, en planificación, en salud pública, ¿ya? Puede trabajar y debe trabajar apoyando a ese equipo multidisciplinario. En Bolivia existe una ley, la 602. Esta ley trata para minimizar la gestión de riesgo en Bolivia. Y cuando es una ley, todos debemos cumplir, ¿ya? Pero en ese todos, ¿quiénes son los más indicados a trabajar junto con nosotros? Los que van a liderizar son el Viceministerio de Defensa Civil, ¿ya? Ellos van a liderizar y van a incluir a un médico al liderazgo de la gestión de riesgos, a ese sitio. Constantemente este ministerio está elaborando protocolos en si existiesen situación de desastre, emergencias, alertas o respuesta y rehabilitación. Entonces, no es que no hay, existe, pero hay una unidad que debe liderizar este tipo de accionar. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es la gestión de riesgo, pero para comprender mejor qué es gestión de riesgo, dice que para que se presente un daño de cualquier magnitud, se debe analizar la interacción de estas dos variables, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces, el riesgo de desastre. Riesgo, probabilidad de que exista un daño originado por efectos antrópicos por el hombre o por un efecto natural. Ese es un riesgo de desastre que va a poner en peligro la vida de los seres humanos y pérdidas. Y en ese riesgo de desastre hay dos situaciones que van a aumentar el nivel de riesgo, ¿ya? Y que se debe eliminar estas dos situaciones. Por una parte está la amenaza y por otra parte está la vulnerabilidad. Existen amenazas de tipo natural, socionatural y antrópica. Ahora sí estoy comprendiendo. ¿Ya? Entonces, para que ocurra un riesgo,
la amenaza son de 3 tipos: natural, socionatural y antrópica. La natural puede estar ocasionado por terremotos, incendios, sequías, incendios, deslizamientos, desertización, ¿ya? Y la antrópica, ambas estas dos, y la antrópica es por efecto de los malos hábitos del propio hombre, que va a contaminar por la industria, la minería y la basura. A esto se refiere antrópico, ¿ya? Esas son las amenazas: natural, socionatural, que está combinado, y la antrópica. Ya sabemos qué es esto. La vulnerabilidad, por el otro lado, que está en el equilibrio de la balanza, hace que aumente más este riesgo de desastre. Por un lado está la socioeconómica, física e institucional. La socioeconómica, las variables sociodemográficas: empleo, salud, educación y economía. La física son las características estructurales, que puede ser de la vivienda, ¿ya? Que puede ser de los caminos, y cuando nos dice servicios, es la disponibilidad de servicios, ¿ya? ¿Cómo están las redes de gas, de electricidad, etcétera? Y la institucional, que se refiere a normativas, a leyes, y esas normativas y leyes tienen que tener un presupuesto. Eso es. Los dos juntos van a entrelazarse y van a aumentar la probabilidad del riesgo, y lo que va a originar es un desastre. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que van a aumentar la probabilidad de un riesgo de desastre? Por un lado, las amenazas, y por otro lado, la vulnerabilidad. La amenaza, hemos visto que pueden ser de 3 tipos y le llamamos externas. Y la vulnerabilidad es interna, de un sistema. Ambos juntos, si se unen esos círculos, van a generar un desastre, ¿ya? La palabra riesgo en epidemiología ya sabemos que es la probabilidad de sufrir un daño. Riesgo en desastre natural es lo que ocurra un desastre. Y para hablar de riesgo en la gestión de riesgo, parece un poco enredado, es importante evaluar este círculo, la vulnerabilidad. ¿Ya? Vamos a evaluar entonces la vulnerabilidad, y con esto vamos a ser capaces de predecir el impacto de ese riesgo. ¿Ya? Entonces, miren, la figura que veíamos al principio, ¿no? Riesgo, amenaza, vulnerabilidad. Entonces, esos son los variables. En esto, ya para comprender mejor, se han elaborado fórmulas matemáticas que no nos interesa saber para nada, ¿ya? Para nada nos interesa saber. Pero dice así, para comprender mejor: cuando las amenazas y las vulnerabilidades coinciden en el tiempo, se va a generar el riesgo de desastre. Un riesgo de desastre es igual a la probabilidad de que en un futuro continuo ocurra. Sabemos que la amenaza es intrínseca, ¿no? La vulnerabilidad es intrínseca, externa, interna. Una amenaza es un peligro potencial, ya sabemos qué es. Y bueno, ya hemos visto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa ley dice que ambas deben estar separadas y a través de acciones que van a disminuir esa probabilidad de riesgo o desastre natural, ¿ya? Un ejemplo, nos decía su compañera, el sillar me parece una zona de riesgo que puede ocasionar por efecto natural, geológico, ¿no? Un desastre. Exactamente, ahí está.
Entonces, en este ejemplo, podemos ver que el riesgo es el lugar, las características donde vive, donde va a ocasionar siempre el deslizamiento de barro, lodo, rocas. Entonces, la localización de las viviendas va a hacer que sea más vulnerable. ¿Y la amenaza qué sería entonces en esta situación? ¿Cuál sería la amenaza? Los efectos naturales, la estación del año. ¿O han visto que hay deslizamiento en la época seca? No, ¿verdad? No hay. Solo en la época de lluvias. En la época seca no pasa nada porque está seco el terreno. Para esto, para comprender más el personal que trabaja en estos programas de desastre natural, manejan esta fórmula que tampoco les vamos a preguntar. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad y lo que tenemos que comprender es la capacidad de poder controlar ese desastre. Aquí tenemos amenazas, ya hemos visto, no vamos a repetir, ¿no? Aquí también hemos dicho que pueden ser también amenazas de tipo antrópicas producidas por el hombre, por la contaminación, por los desechos, por la basura, por las fábricas, etcétera, que van a contribuir a la combustión de gases y al efecto invernadero, ¿no? Así también, por otra parte, tenemos la deforestación, la sobrepoblación por la invasión de terrenos o lugares que no son autorizados, y eso entonces va a disminuir, va a constituir una amenaza mayor y el peso va a ser mucho más grande, ¿ya? La vulnerabilidad también es considerada para otros autores, no voy a entrar en detalle. ¿Cuánto es una población más vulnerable? Hablábamos de que existen otras características que hacen a esa población donde está ubicada que sean también más vulnerables fuera de las que ya conocemos. Y aquí dice, una de ellas es, a ver, si a las 3 de la mañana y un terremoto, se deslizan, estamos en los edificios, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los niños, con los lactantes y los adultos mayores y los discapacitados? ¿Qué va a pasar? ¿Son más vulnerables, sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso también es importante de acuerdo al tipo de desastre natural. Otro tipo de variables indirectas. Muy bien, ¿qué cosa más hay aquí? Miren esto. Está mal la foto, pero es una toma espacial de lo que ocurre constantemente en el Beni. Esa es la construcción de las casas. No se ve bien, pero si se fijan, en la parte de abajo, ¿ustedes ven que es habitable? No. ¿Por qué razón? Porque saben que si es en época de lluvias, todo esto se va a inundar. Entonces, por eso les dicen las loreras. En la parte de abajo no es habitable, ¿ya? Porque en época de lluvias se va a inundar y todo esto se va a deteriorar. Por lo tanto, las estructuras de la vivienda, si no está bien hecha, también van a constituir una vulnerabilidad. Si es de adobe en zonas donde existe más humedad, claro, la primera se va totalmente a caer la casa. Entonces, eso también es importante, ¿no? En las características de la vivienda. Esto es una foto de la zona sur, el camino que va a la Laguna Lalay. Así están construidas las casas, cualquiera me diría, pero esto es La Paz, no es La Paz. Es Cochabamba. Les estoy hablando del campo donde está la Laguna Lalay, en el cerro, si no me equivoco, San Miguel. ¿Ya? Entonces, hablamos que la vulnerabilidad también es por la sobrepoblación de origen social, socioeconómico, hemos dicho, ¿no? Entonces, el asentamiento ilegal de las personas. Más vulnerabilidad. Y vamos a volver a recordar, porque esto siempre pregunta, esto es propiedad de uno de los docentes de este tema. La vulnerabilidad puede ser social, física, ambiental y económica. Cada una de estas tiene que ser evaluada. Vamos a ver cómo se evalúa. No olvidemos, social,
física, ambiental y económica. ¿A qué se refiere lo social? Acceso a los servicios de salud, la densidad poblacional, la pobreza, efecto de la pobreza, la desnutrición, efecto de la socioeconómico, el analfabetismo. Todo esto hace que sea de tipo social. Físico, el tipo de estructura de construcción de las viviendas, de los puentes, en general dice de la infraestructura. Miren esta foto, también aquí en el cercado de Cochabamba. Entonces, esa es vulnerabilidad física, ¿no? Los grandes asentamientos, entonces la social y la física están relacionadas ambas. Y por último, tenemos la ambiental y la económica. La ambiental va a depender de la zona donde la población se ha asentado para construir su vivienda. Y cuando se habla de ambiental, no vamos a hablar en detalle de todos, de las zonas protegidas, todo, sino existen ecosistemas que son más frágiles que otros. Ahí está el ejemplo de Tiquipaya. Su ecosistema es mucho más frágil, ocasionada por la amenaza antrópica del hombre, que es la deforestación. Y por último, tenemos entonces la económica, que se refiere entonces a todas las políticas y leyes que están relacionadas con poder resolver un problema de desastre, ¿ya? Eso es, creo que no tenemos que aprender más nada, esto ya lo hemos dicho. Entonces, gestión de riesgo es el trabajo administrativo, la identificación, el análisis, la planificación y la prevención, cuyo objetivo es reducir la situación del desastre, ¿ya? Ese es el objetivo fundamental, reducir el riesgo de desastre, RRD. Eso es importante. La gestión de riesgo tiene como objetivo fundamental la reducción del riesgo de desastre. Aquí tengo un ejemplo que no vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la defensa civil. Analizan entonces las amenazas. Si ocurriera una inundación en esta comunidad, la pregunta, ¿qué zonas o áreas o barrios, comunidades, cómo es la infraestructura, qué casas o edificios tienen mayor riesgo, por qué? Y ahí está cómo entonces se va a planificar en un trabajo multidisciplinario. Y a nosotros nos toca desde el área de salud. Si yo veo esto por más de un mes, es un peligro a la salud. ¿Por qué? En zona tropical, tener esta gran cantidad de agua, ¿qué va a proliferar, jóvenes? ¿Qué va a proliferar? Vectores. Vectores. Y si hablamos de vectores, si en esa zona son endémicas malaria, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, ahí está. Es en ese momento que nosotros como salud debemos actuar, ¿ya? Y si la gente, además de eso, está ingiriendo agua contaminada, porque en todas estas riadas, no solamente pues están los animales muertos, putrefactos, hay basura, hay todo en descomposición. Entonces, es allá que nuestro accionar en esa reducción de riesgo de desastre, como equipo multidisciplinario, tendremos que dar nosotros a las amenazas que estamos viendo, que son visibles, que van a constituir un riesgo para la salud del hombre, ¿ya? Ese es por eso nuestro sentido. Y esto igual es el mismo ejemplo. ¿Cuál es lo principal? Mitigar, prevenir, ¿no? Reducir. Y ahí está la fórmula que se los voy a dejar a los de defensa civil. Muy bien. Esto sí es importante. Esto también vamos a preguntar. Amenaza, vulnerabilidad, conceptos de riesgo. ¿Cuáles son los procesos para mitigar, para disminuir,
para reducir. ¿Cómo es esa gestión de riesgo, ese ciclo? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los pasos? Son 7 pasos. Vamos a ver. Primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a estimar el riesgo. ¿Cómo voy a estimar el riesgo? Es como una investigación. Me voy a hacer presente en el terreno. Voy a ir a ver, voy a conocer el peligro. Voy a analizar el círculo de la vulnerabilidad, las 4 características. ¿Está ya? ¿Está? Por favor, ¿puedes ver? ¿Ya? Análisis de la vulnerabilidad y vamos a establecer los niveles de riesgo. ¿Ya? Hay una clasificación de riesgo. Por eso dice, proceso de estimación del riesgo. ¿Ya? En terreno, no es desde mi silla, en terreno. 2, proceso de prevención. ¿Cómo funciona este proceso? Una vez que ya tenemos conocimiento, hemos analizado la vulnerabilidad, hemos clasificado los niveles de riesgo, vamos a prevenir y al mismo nivel vamos a reducir el riesgo. ¿Cómo vamos a prevenir? Vamos a planificar acciones, ¿ya? Por decir, el río se ha desbordado, ¿no? Entonces, con toda la sociedad y el empoderamiento de toda la población, ¿qué voy a hacer? Voy a construir diques de contención, ya parezco, ¿no? Un ingeniero civil, diques de contención para que las aguas no se vuelvan a desbordar si van a continuar las lluvias. Estamos previniendo el riesgo, de acuerdo al nivel de riesgo que hemos identificado. Y paralelamente vamos a trabajar en lo que constituye la reducción de riesgo. ¿Qué es eso? Son acciones para reducir las vulnerabilidades. Aquí entramos nosotros, ¿ya? Con todo nuestro armamento. En caso de heridas, laceraciones, quemaduras, dependiendo del tipo de desastre natural. Aquí entramos juntos, dependiendo, ¿no? Prevención y reducción. 4, proceso de preparación, respuesta y rehabilitación. Esto también están al mismo nivel. No es que vamos a esperar, primero haré esto, no, se debe trabajar en conjunto. Por eso es que necesitamos mucha gente. No figuretes que se vayan a sacar la foto con su regaderita apagando una hierbita, ¿no es cierto? O dándole pancito, salvando a los perritos. No. Cuando uno trabaja, tiene que ser de forma comprometida. ¿Qué vamos a preparar? Acciones para anticipar y responder en caso de otro continuo desastre o que exista un peligro inminente. Vamos a responder ante ese mismo peligro, acciones igual que el primero, ¿no? En caso de que continúe el desastre, emergencia, no es lo mismo. Y por último, vamos a iniciar el proceso de rehabilitación. Vamos a seleccionar, vamos a llevar a las personas a un lugar, vamos a dar albergue, vamos a reconstruir los servicios básicos de acuerdo al tipo de desastre y por último la etapa de reconstrucción es la que va a durar mucho más largo. Esos son los pasos en los cuales el área de salud está involucrado, asesorando sobre todo los riesgos de ese desastre que va a tener impacto en la salud. Y como estudiante de epidemiología, conocedor de lo que es una gestión de riesgo, tengo que conocer que esos son los pasos que se trabajan por orden y al mismo nivel. No voy a empezar primero por la reconstrucción. Si se fijan, tiene mucha similitud o analogía con lo que ocurre cuando hacemos una investigación. ¿Ya? Eso es lo que se hace entonces. Nuestra compañera que está en el SAR aprendiendo recién, todo esto tiene que aprender y tiene que saber qué hacer de acuerdo al tipo de desastre que va a abordar. Tiene que saber
atender una quemadura, un individuo que ha recibido una descarga eléctrica, ¿no? Cortaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que saber actuar, ¿no? Y apagar los incendios. Muy bien. Entonces, ahora, miren, rápidamente, no les vamos a preguntar con detalle. Yo he hablado todo esto. 1, estimación de riesgo. Es todo lo que hemos visto. Vamos a clasificar los riesgos. Sí, no, listo. ¿No? Miren, aquí hay mapas para clasificar. ¿Recuerdan que una vez les dije que hay una rama hay un micrófono abierto de la epidemiología, que es la epidemiología satelital? ¿No? Entonces, para eso sirve, para estimar, para vigilar a través de situaciones. Eso lo hacen no sé cuáles son los que hacen la clasificación de riesgo, no sé. La prevención de riesgo, el número 2, lo hemos visto, ¿ya? Pero aquí hay algo muy importante, ¿ya? Debe involucrarse la población. Y esto se trabaja en base a documentos, a normativas municipales, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a preguntar eso. La reducción del riesgo, vamos a planificar entonces. Un ratito me van a dar un minuto, ¿ya? Aquí algo está pasando en casa. ¿Está bien? Está bien con la... Ok. Gracias. Ya. Ese ruido es de mi computadora. Ok. Un mosquito. Ya. Entonces, este es el proceso de reducción de riesgo, ¿no? Esta parte me gusta más a mí. Es la mitigación de los riesgos. La preparación, aquí debe estar involucrada la sociedad civil, la población. Tenemos que tener planes a nivel de la comunidad, informar. Debemos estar preparados y listos, porque no, cuando hay sobre todo en las lluvias, en la época de lluvia, y no tenemos las condiciones, tenemos que estar preparados ante una situación de alerta, ¿no? En nuestro país y en nuestro medio no hacemos simulacros. O alguna vez ustedes han hecho, ni en la facultad, alguna vez yo quise hacer un simulacro, pero me han dicho, no, eso no está bien. Bueno, proceso de respuesta inmediata, ¿no? Ahí está el equipo multidisciplinario, la logística, todo para trabajar. Tampoco vamos a preguntar, es más de conocimiento. La de rehabilitación, esta foto si les es familiar, así es lo que ha ocurrido en Tiquipaya, ¿ya? Esto es importante. Pero aquí les voy a preguntar algo. Dice, el proceso de rehabilitación está en rojito. Constituye el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. ¿Ya? Ese es fundamental. Y viene la reconstrucción. Para esto se debe generar protocolos. No, aquí siempre quiero mi casita, donde era antes. No, se debe explicar a la población que es una zona, ¿no? En la cual existe amenaza y no pueden otra vez volver a ese lugar. Y bueno, eso es más de conocimiento, no es tan memorístico. Lo más importante, tienen que saber esos conceptos y cómo son los pasos de la gestión de riesgo. Muy bien, eso es lo que quería manifestarles. Es nuestra última clase. Me da mucha pena de que no hagamos un ejercicio. Siempre he tenido un ejercicio para trabajar esto. Hacíamos, uno representaba a la sociedad civil, otro al municipio, otro a la prefectura, uno a la OTB, la población, uno era de miembro del CEDES, otro del hospital, y hacíamos un ejercicio en el aula. No vamos a poder hacer, y con esto habríamos concluido. Y bueno, con esto hemos terminado las clases teóricas. Ha sido un largo camino, largo camino. Aquí tengo yo mis borradores del primer día que hemos empezado, el primer parcial. Tuve que hacer de forma
en cada grupo de teoría porque era nuevo, pero después ya no he podido continuar más. Lo mismo, yo me disculpo, porque la parte teórica era lo mismo y por muchas situaciones más. Pero creo que hemos concluido. En marzo hemos iniciado, aquí yo tengo mi cronograma, y hoy es 22 de octubre, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y bueno, hemos trabajado muy bien. Y bueno, no es una despedida, sino que todavía vamos a continuar. ¿Listo? Con esto entonces habríamos acabado el contenido teórico. Y si hay alguien en el comentario, alguien vive en la zona de Tiquipaya, ha visto este deslave terrible, ¿alguien quiere acotar, decir algo? ¿No? Sí, doctora, yo vivo por Tiquipaya. Y sí, pude ver el desastre, cómo era todo de cerca, incluso fui a ayudar esos días, ¿no? En la limpieza, todo, doctora, era terrible. Así es. En el colegio médico se convirtió uno de los puntos en los cuales no podíamos hacer albergue porque no daban las condiciones, pero sí era uno de los puntos en los cuales hemos atendido con mi grupo de voluntarios, estudiantes, y tenemos un grupo de voluntarios también de scouts, los scouts que estamos en la reserva. Cuando hay este tipo de situaciones trabajamos. Y bueno, hay scouts médicos también, entonces con mayor razón debemos trabajar. Me acuerdo que unos suturaban, otros curaban, porque había de todo tipo sobre todo la gente que estaba más cerca a las laderas, ¿no es cierto, Rubén? El lodo era casi te llegaba a la rodilla, no había botas, si recuerdas, no había gente, faltaban manos para sacar. Y los que más sufrían han sido los animales, ¿no? Los niños, los animales y los de la tercera edad han muerto. Pues cuando ya fuimos al lugar, había mucho perrito ahogado, gatos ahogados. Y eso son vidas, ¿no? Pérdidas. Entonces, si tú te fijas, Rubén, ¿hace cuánto tiempo ha ocurrido? ¿El 2017 ha sido? Sí, ¿no? Sí, creo que es. Sí, ¿Qué ha hecho el gobierno regional para mejorar esa situación? Nada. No, sigue igual. Sigue igual, ¿no es cierto? Han puesto ahí una cosita, otra cosita, y el peligro sigue inminente, porque si hablamos de amenaza y vulnerabilidad, las casas están en el mismo lugar, ¿no? No han querido abandonar, y todos hemos escuchado cuáles han sido las teorías de por qué ha ocurrido ese deslave. Ha sido por la deforestación y que los mismos comunarios habían desviado el río, uno de los desagües naturales, para poder, en época de lluvias, favorecer sus sembradíos, ¿no es cierto? Entonces, el mismo hombre ha ocasionado ese desastre natural, ¿no? En una ocasión también estuvimos en la granizada, también hemos estado el año 98 en el terremoto de Aikile. Entonces, no es lo mismo los efectos por inhalación de humo, cuando hay los incendios, por agua, ¿no? No es lo mismo. Los efectos son diferentes, completamente diferentes. ¿Alguien más ha visto tal vez en la zona tropical? ¿No? Les falta mucho recorrido, chicos, mucho. El año 94, cuando hacía mi año de provincia, hubo una inundación de Vilgarzama. A las 5 de la mañana, 2 de la mañana empezó la lluvia, y a las 4 y 5 de la mañana, los que conocen Vilgarzama, que es una hollada, estaba todo inundado. El agua llegaba, todo. ¿Y dónde hemos socorrido a la gente? El hospital actual de Vilgarzama, el bonito moderno, está en una quebrada. Entonces, toda la población de Vilgarzama hemos llevado ahí, los que se pudieron salvar. ¿Quiénes se ahogaron? Niños, ancianos y animales. Flotaban gallinas,
cerdos, perros, gatos, todo tipo de animalitos, ¿no? Entonces es bien difícil. Y me acuerdo qué tipo de accidentes hemos atendido más allá, cortaduras con calaminas, y como se desbordó el río, uno de los afluentes del Chapare, el río Vilgarzama, salieron también los peces, la raya. Entonces, cuando uno pisa, la raya perfora en el talón de Aquiles, cerca al talón, y ese es un dolor porque tiene como en su agujón como una sierra que deja su veneno. Entonces, en el Chapare he aprendido a tratar mordedura de serpiente, de la laripanola, del raya, de viuda negra, arácnidos y toda la patología tropical. Entonces, les falta mucha carrera. Si tienen la posibilidad de ir a atender en esos grupos, háganlo. Eso es una labor social no remunerada, pero que deja mucha satisfacción personal, ¿ya? Muy bien, yo quiero recomendarles algo, ya no quiero saber nada de la virtualidad. La politesse, decimos, no, ce n'est pas poli. Ayer hablaba con unos colegas en francés y hablábamos justamente de esto. ¿Qué es lo que más odias de la virtualidad? Que mis estudiantes no respeten a su docente porque no encienden su cámara. Y no lo hagan ahorita a último momento. Eso se llama la politesse, entonces. La buena educación. ¿No? Yo ya no quiero saber más de la virtualidad. Ya he colgado los cachos. Es como si yo estuviera hablando con mi monitor solito. ¿No? Y es feo. Muy feo. Muy bien. Con eso hemos terminado. Yo voy a planificar ahora entonces las clases y la defensa, yo creo que va a ser a mediodía para que no lo hagamos en la noche y que sea más ameno. Y vamos a hacer recomendación. No necesitan hacer 20 diapositivas. Es 8 minutos exactos. Traten de racionalizar. Voy a buscar una de las mejores presentaciones, voy a borrar los nombres del año pasado. Ha sido virtual, pero ahora yo no quiero, peor virtual, sí, para esto, ¿cómo? Pues peor, ¿no es cierto? Por lo menos será la última vez que los voy a ver. Entonces, Tatiana, por favor, si puedes poner tu foto, solo veo una T, ¿no? Entonces, eso es, chicos, ¿ya? Entonces yo voy a pasarles, voy a trabajar mañana. Y el grupo del día martes ya va a empezar a mediodía, yo creo que 12:15, voy a buscar una aula bonita, la de posgrado voy a pedir que me presten, yo voy a llevar el data y se lleva en su computadora. ¿Listo? Conmigo entonces, hasta pronto. Nos vamos a ver la próxima semana, todavía no me estoy despidiendo, ¿ya? Buenas noches, terminen este protocolo de investigación. Y un estudiante de medicina no solamente tiene que ser un buen médico. Un estudiante de medicina tiene que tener altos valores éticos, humanos, nobles. Tiene que amar la profesión. Y al amar la profesión, uno tiene que amar al paciente, a sus compañeros respetuosos. No les estoy diciendo de amor, de te amo, ¿no es cierto? Eso es un amor filial, es un amor de respeto. Y una vez más les digo, cuando hagan el juramento hipocrático, hay algo que les va a quedar toda la vida. Dice, respetaré a mis maestros porque ellos me han dado, unos mal, otros bien, me han dado conocimiento, otros nada, no han servido, ¿no es cierto? Pero igual los voy a respetar. ¿Ya? Veré a mi compañero como mi hermano, no le cobraré. Y así es, somos una logia médica. Somos una logia. Si yo necesito, me da vergüenza que me atiendan gratis mis colegas, mis compañeros. Me da vergüenza que no me cobren. Pero ese es el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, espero no solamente haber contribuido en epidemiología, que es una parte en su formación, que no lo es todo,
pero espero que hayan recordado algunas cosas, no solamente la epidemiología, sino que los valores son importantes, el respeto, la lealtad, el compromiso, la amistad, el trabajo en equipo, el liderazgo, ¿no? El respeto a la persona, el respeto a la vida. Eso es, amar a la medicina. Lo que más amo, si alguien me volviera a preguntar, ¿qué quisieras estudiar de nuevo? Aunque sea largo, otra vez estudiaría medicina. Porque eso es ser comprometido. Yo felicito a todos aquellos que han demostrado todo el momento que han